violento y confuso incidente se produjo ayer en horas de la noche en Asunción. Buses de la línea 30 fueron atacados por personas que se desplazaban a bordo de una camioneta. Vamos a establecer ahora un contacto con nuestro compañero Sergio Valdés de la ciudad de Luque para contarnos un poco los detalles de este hecho, las causas de este accidente. Sí, muchas gracias compañeros, un saludo a la teleaudiencia y en este mismo momento se está realizando la reparación de los buses. Lo característico de este ataque es que a los 4 colectivos le tiraron los balines en el parabrisas delantero, precisamente donde se sienta el conductor. Los 4 iban dirigidos hacia ese sector y como vemos este parabrisas tuvo que ser cambiado totalmente y tendrá que reponerse en el transcurso de las horas, pues esto generó por supuesto pérdidas a la mañana en cuanto a la cantidad de pasajeros. Los conductores llegaron a visualizar, según también los pasajeros que actuaron como testigos, a una camioneta que se adelantaba a estos buses y lanzaba los balines o los proyectiles tipo rulemanes con mucha fuerza para que pueda impactar sobre el parabrisas. Esto decían los choferes que en ese momento se asustaron luego del ataque aproximadamente a las 21:30 horas, principalmente en la avenida Eusebio Ayala, a la altura de las avenidas General Santos y Bartolomé de las Casas. Y teniendo riesgo de los pasajeros mismo o del conductor mismo, ¿verdad? Y en realidad no sabemos si ha de ser un atentado contra nosotros, la línea 30, ¿verdad? Y porque solamente los vehículos diferenciales con nadie es lo que empezaron a amedrentar, ¿verdad? Y en realidad... ¿Hubo algún impacto de un pedazo del vidrio de arriba? ¿Ayudó a ingresar acá el bus adentro? Los vidrios, sí. Ahí están, por ejemplo, están los vidrios que se quedaron ahí. Teníamos pasajeros que se quedaron con shock ahí, choqueados por el impacto, ¿verdad? Por el susto en realidad. ¿Cuántos pasajeros tenía? Y por suerte tenía poco en ese momento, ¿verdad? ¿Estamos parados, sentados? Sentado, ¿verdad? Y eso en realidad es lo que sucedió, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que inmediatamente hiciste? ¿Paraste? Paré de repente para ver los pasajeros si no tenían un corte o de repente no tenían, ¿verdad? Yo cuando bajé pasajeros se adelantó por mí un auto y agarró y rompió todo. O sea, dos señor lo que vi, pero tenía casco los dos. Tenía un casco en el auto. Y ¿La ventanilla? bajaron la ventanilla y se adelantaron por mí y rompieron todo el parabrisas. A mí me hicieron quilombo. Tostaron todito. ¿Pudiste percatar si tenía chapa, de qué color era el vehículo? Era un auto azul de 4 puertas. Eso es lo que decía, sin chapa. No sé qué mensaje nos están queriendo dar porque nosotros no tenemos ningún inconveniente, ninguna laya con nadie. Conversamos con el licenciado Freddy Paredes, quien es uno de los directivos de esta empresa de Luque, Vanguardia. Él mencionaba de que en el transcurso de las horas va a hacer la denuncia a la Fiscalía y también la policía ya está detrás de estos agresores. Principalmente se va a buscar los videos de seguridad que se encontrasen en las zonas donde fueron atacados estos buses, coincidentemente a la misma hora de ayer. Con relación al motivo, al por qué se ocurre esta situación, si existe una amenaza previa o alguna información de que estos colectivos serían atacados, porque recordemos son 3 de los nuevos con aire acondicionado y 1 de los más antiguos. Él decía que desconocía la situación y el porqué de este ataque. No tenemos conocimiento ni el porqué de las cosas, ¿verdad? Nosotros no tenemos ni sabemos, no tenemos ningún inconveniente con nadie. Si bien son los problemas normales, comunes y corrientes en cualquier empresa que se suscita, pero para llegar a este nivel nosotros no estamos entendiendo qué es el motivo que genera esta situación. ¿Pasajeros heridos? No hubo un pasajero herido, que uno de los balines atravesó uno de los balines atravesó el parabrisas y dio a dar con su integridad física. Ninguno de los 4 choferes resultó herido, pero sí un pasajero que tuvo una contusión. Según relataba uno de los conductores, en el momento del ataque había pocas personas en una de las unidades, por eso que no hubo mucha infortuna a estos pasajeros que finalmente tuvieron que descender y hacerse la denuncia en la comisaría séptima de Asunción. Esto es lo que podemos reportar aquí desde la ciudad de Luque con relación al ataque a los 4 buses de la línea 30. Volvemos a estudios. Muchas gracias Sergio Valdés por este informe y bueno, estaremos expectantes a lo que revelen las investigaciones de las autoridades.